La diabetes se puede controlar con acciones sencillas, modificando ciertos hábitos y llevando un tratamiento de forma adecuada. Este es un espacio donde aprenderás todo lo relacionado con la diabetes y te dará las herramientas necesarias para que lleves una vida completamente normal y mantengas tu salud en buen estado. Silanes, en colaboración con la Federación Mexicana de Diabetes, presentan Salud en Sintonía, capítulo 1. Hoy platicaremos sobre diabetes, una nueva forma de vivir. ¡Comenzamos! Hola, soy el doctor Alfredo Servín Camaño. Soy médico internista. ¿Qué es un médico internista? Un médico internista es un médico que se dedica primordialmente a atender enfermedades crónicas de los adultos primordialmente. En este primer capítulo de Salud en Sintonía, un podcast para el paciente, vamos a hablar acerca de diabetes. Tengo diabetes, ¿y ahora qué sigue? Para empezar, hay que explicar que la diabetes es una enfermedad crónica. Crónica significa que no se cura, se controla. ¿Y para qué se controla? Para retardar las complicaciones de la misma. La diabetes está caracterizada por ciertas alteraciones fisiopatológicas. El primero de ellos es la resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina significa que nosotros no aprovechamos de la manera en la que deberíamos la hormona insulina que todos los humanos producimos. Acompañado de la resistencia a la insulina, existe un aumento en la glucosa sérica de los pacientes. Esto se conoce como hiperglucemia. Y la enfermedad va a ir acompañada de un déficit variable de insulina. Esto es muy importante porque a finales de la enfermedad, el paciente que antes no utilizaba insulina probablemente lo deba de hacer. ¿Están solos los pacientes? La respuesta es no. Existen cerca de 16 millones de pacientes en México con la enfermedad. La mitad de ellos se conocen con ella y la otra mitad no saben que la tienen. Básicamente existen tres tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que afecta primordialmente a jóvenes. La diabetes tipo 2, que más o menos es el 90% de los pacientes en México. Y finalmente, la diabetes gestacional, que afecta a mujeres embarazadas. Uno de los puntos importantes que hay que saber acerca de la diabetes es que esta enfermedad se asocia con complicaciones en distintos órganos del cuerpo, como son los ojos, los riñones, los pies, el corazón y el tejido nervioso. Punto toral, ¿por qué? Porque las complicaciones disminuyen la calidad de vida de nuestros pacientes. La diabetes es la causa número 1 de ceguera en México, es la causa número 1 de amputaciones no traumáticas en México y es la causa número 1 de diálisis peritoneal en nuestro país. Uno de los puntos más importantes para hablar de diabetes y por qué es importante es porque ella es principalmente retrasable en cuanto a sus complicaciones. La siguiente pregunta que quiero hablar con nuestros pacientes es: ¿tengo que tratarme la diabetes? La respuesta es sí. El momento más importante de la enfermedad para tratarse es al inicio de ella. Tratar a nuestros pacientes al inicio de la enfermedad implica tener menos complicaciones, poder retrasar la progresión de la enfermedad, es decir, poderle dar más tiempo de vida a nuestros pacientes, libre de enfermedad. Y si tengo otras enfermedades, ¿es importante controlarlas? Al igual que la diabetes mellitus, otras comorbilidades u otras enfermedades crónicas pueden coexistir en nuestros pacientes, como la hipertensión, como la obesidad, como la dislipidemia, y todas ellas deben de tratarse a la par de la diabetes. Un estado previo, conocido como prediabetes, ¿también se trata? La respuesta es sí. Ya habíamos hablado de que el momento más importante de la enfermedad es al inicio de ella, de modo que si nosotros tratamos a nuestros pacientes con prediabetes, vamos a ganarle tiempo al tiempo y vamos a retrasar la progresión de las complicaciones, de modo que todos los pacientes adultos que tengan potencialmente posibilidades de tener diabetes deben de acudir con un profesional de la salud para realizar las pruebas de escrutinio. Y si el médico indica que el paciente tiene prediabetes o diabetes, hay que seguir un tratamiento médico establecido y cambiar algunas cosas de nuestra vida. Estos cambios de nuestra vida se llaman cambios al estilo de vida. ¿Cuáles son ellos? La dieta es el primero. Usualmente nosotros relacionamos dieta con el fin del gozo de nuestra vida. A final de cuentas, el paciente va a poder seguir comiendo casi lo mismo que hacía antes. Lo único que va a cambiar
son las porciones y las cantidades de algunos alimentos. Sin embargo, para nada es limitante a la vida de ellos. Llegar a un peso óptimo. El paciente que tiene sobrepeso u obesidad, hay que hacer ejercicio y acompañado de la dieta y ejercicio nos va a ayudar a llegar a un peso adecuado. En cuanto al ejercicio, el paciente debe de hacer 150 minutos de ejercicio aeróbico dividido en 5 sesiones a la semana. Este ejercicio debe de ser puesto por un profesional de la salud con la finalidad de disminuir la posibilidad de lesiones hacia nuestros pacientes. Una de las cosas que no van con el paciente es el tabaquismo. Hay que suspenderlo. En cuanto a la ingesta de alcohol, bueno, la verdad es que la diabetes no es una limitante para suspender de forma definitiva el alcohol. El paciente con diabetes puede ingerir alcohol, pero de una forma gradual y no pasarse de lo permitido. Su médico puede indicarles cuál es lo permitido. En cuanto al sueño, es importante recomendar a nuestros pacientes un sueño reparador de al menos 7 horas por día. En cuanto al soporte emocional, el paciente no está solo. Existe una sociedad, una familia, un grupo de médicos y especialistas en la salud que estamos para apoyarlos a todos los pacientes. En cuanto a la familia, mi familia me puede ayudar. Claro que sí. La familia debe ser empática, condescendiente, ayudar a actividades del conocimiento de la enfermedad, a lograr actividades de esparcimiento que pueden incluir actividades físicas y de automonitoreo. De modo que la familia nos puede ayudar a los pacientes a empoderarnos para juntos llegar al control de la enfermedad. Uno de los puntos claves es ¿qué debo de evitar? La hipoglucemia es un término conocido como glucosa más baja de lo normal y el paciente con hipoglucemia tiene o corre peligro en cuanto a su salud cardiovascular, de modo que el paciente debe de aprender qué es una hipoglucemia y en dado caso de presentarla, acudir con nuestros médicos para ver cuáles son las mejores estrategias de combate a la misma. El descontrol de alguna de mis enfermedades debe de evitarse a toda costa. Aquí, para este punto, nos ayudamos de no suspender medicamentos sin indicación, de cambiar medicamentos sin orden médica. Esto nos va a ayudar a llegar a control siempre. No debemos ser indiferentes hacia la enfermedad y mucho menos tener dudas de nuestra enfermedad. Siempre su médico deberá estar atento a todas ellas. Casi para finalizar, el paciente debe de llegar a metas. ¿Qué son metas? Debemos de controlar la glucosa en 3 aspectos. Hemoglobina glucosilada, que es un estudio de promedio de 90 días de glucosa en ayuno y glucosa postprandial. La presión arterial, debemos de tenerla en control, menos de 130-80 milímetros de mercurio. En cuanto a los lípidos, debemos de estar en control en cuanto a colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL y LDL. De todo esto, en ayuda de ustedes va a estar su médico. Y para finalizar, debemos de dejar de pensar que la diabetes es el fin de nuestra vida. Al contrario, la diabetes es una oportunidad de iniciar una vida de nueva vida. Y para finalizar, me despido recordándoles que este es un podcast para ustedes de Salud en Sintonía. Y no olviden sintonizar los siguientes podcasts para ustedes. Muchísimas gracias.